Es un placer estar contigo para estudiar la palabra de Dios. La Biblia no es solo un libro, es una voz viva. Dejemos que la Biblia siga hablando el corazón. En ella encontramos dirección, consuelo y esperanza. Hagamos juntos este recorrido mirando a Cristo como el puente entre el cielo y la tierra. Bienvenidos a Pan Diario de Esperanza, una porción de la palabra de Dios. Vivimos en un mundo que exalta la grandeza personal, el éxito, la autoafirmación. La lección de hoy nos presenta un camino completamente distinto, un camino que comienza con la mente. Hoy estudiaremos la mente de Cristo. Jesús vivió de una manera opuesta a la exaltación propia. Aunque fue tentado en todo, nunca pecó, ni siquiera en pensamiento. Y las Escrituras afirman que aunque era hijo de Dios, aprendió obediencia por lo que padeció. Su sumisión a la voluntad del Padre fue completa, constante, aun cuando implicó el sufrimiento. Pablo nos conduce al corazón del Evangelio cuando nos escribe en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, verso del 5 al 8. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aquí no solo se describe lo que Cristo hizo, se revela cómo pensaba, cómo elegía, cómo se relacionaba con la voluntad del Padre. Siendo igual en naturaleza a la deidad, se humilló voluntariamente, se hizo servidor, se ofreció como sacrificio por nuestros pecados. La Escritura declara que se hizo maldición por nosotros. El Creador se convirtió en Redentor. Jesús mismo enseñó que el que se humilla será exaltado y que el mayor es el que sirve. Este principio refleja exactamente lo que Pablo recalca. No actuar por rivalidad, no buscar vanagloria, vivir una humildad real. La mente de Cristo no busca añadirse mérito. Reconoce que la salvación es una obra completa, perfecta, suficiente. Nuestras buenas obras no suman valor a su sacrificio. Son una respuesta de gratitud, de adoración, de amor. La palabra de Dios es como un instrumento solemne que nos convence de pecado. A través de sus páginas aprendemos de Cristo. A través de ella vamos a Cristo. Además de que nos transforma mediante la obediencia por amor. Cuando la mente humana se funde con la mente de Cristo, el entendimiento es santificado. Los pensamientos reciben claridad y la vida es elevada. Cristo como nuestro ejemplo vivo. Cristo es nuestro ejemplo perfecto. En Él se une la majestad y la humildad, la riqueza y la pobreza, el poder y la mansedumbre. Dios no nos pide que copiemos a otros seres humanos. Él nos invita a contemplar el ejemplo divino, a permitir que Cristo sea formado en nosotros la esperanza de gloria. Dios no anula la individualidad del ser humano. No nos llama a copiar la mente de otro, ni a vivir comparándonos constantemente. El llamado divino es más alto, es más profundo. Mirar a Cristo. Contemplar el ejemplo perfecto. Cuando la Escritura nos invita a tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, no nos está pidiendo que perdamos nuestra identidad. No está diciéndonos que dejemos de ser nosotros. Él nos está invitando
a una transformación interior, a una conversión real, que siga siendo barbarita, pero actuando como actuaría Cristo. Él nos está invitando a permitir que su manera de pensar, de amar y de obedecer se forme dentro de nosotros. Cristo no fue un modelo distante. Adoptó su vida para que pudiera ser imitada por cada uno de nosotros. Tuvo hambre, sed, cansancio. Además, en él convivieron realidades que parecen opuestas: la riqueza y la pobreza, la majestad y la humillación, el poder ilimitado y la más profunda humildad. Y todo esto se manifestó en una vida entregada por amor. Contemplar a Cristo como nuestro ejemplo nos libera de mirar constantemente a otros seres humanos. Porque ningún hombre, por bueno que sea, puede ocupar ese lugar. Solo Cristo es el patrón perfecto. Solo en Él la mente humana encuentra equilibrio y solo en Él el carácter es refinado. Cuando aceptamos su invitación y llevamos su yugo, aprendemos algo esencial: que la verdadera grandeza se expresa en mansedumbre, que la verdadera autoridad se manifiesta en servicio y que la verdadera gloria se refleja en un carácter transformado. Cristo no solo nos salva, nos honra al invitarnos a parecernos a Él. Nos honra al permitir que su fragancia de carácter se refleje en nuestra vida diaria. Nos honra al unirnos con Él en una experiencia de alabanza que comienza aquí y se prolonga hasta la eternidad. Vivir con la mente de Cristo es caminar cada día con una fe personal, con una experiencia viva, sabiendo, no por tradición, sino por convicción, que Cristo se está formando dentro de nosotros, que está formando la esperanza de gloria. La lección de hoy nos lleva a un terreno personal. No solo nos invita a mirar lo que Cristo hizo por nosotros, nos invita a preguntar cómo estamos respondiendo a ese amor. Tener la mente de Cristo no es solo pensar pensamientos correctos, es permitir que su manera de actuar transforme la nuestra, que su obediencia moldee nuestras decisiones, que su humildad gobierne nuestras reacciones. Hoy somos llamados a limpiar nuestra mente, a cuidar lo que permitimos pensar, a rendir aquello que nos aleja del carácter de Dios. Porque cuando la mente se rinde, la conducta cambia. Y cuando pensamos como Jesús, comenzamos a vivir como Él vivió. La respuesta al sacrificio de Cristo no está en añadir esfuerzos humanos, está en rendir el corazón, en adorar con la vida. Es permitir que su mente gobierne la nuestra. Y con este deseo, vamos ahora a encomendarnos a nuestro Dios en oración. Nuestro Señor y Dios, hoy contemplamos la humildad de Cristo, su obediencia, su entrega total. Reconocemos que solo por su sacrificio somos salvos. Forma en nosotros la mente de Cristo. Enséñanos a vivir en humildad, a servir, a obedecer por amor. Que nuestra vida refleje su carácter. En el nombre de Jesús, amén. Hoy caminemos con la mente de Cristo, recordando que la grandeza verdadera no se proclama, se vive en obediencia y humildad. Rindamos con confianza nuestra mente a Él y dejemos que su amor transforme nuestra vida. Que tengamos un día lleno de paz.